La anquilostomiasis es la infección en el intestino delgado causada por el Necator americanus o por el Ankylostoma duodenale. Estos son vermes cilíndricos de entre 1 a 1.5 centímetros de largo que tienen sus sexos separados en macho y hembra y que habitan en el duodeno y las adyacencias del yeyuno, donde viven anclados a la mucosa intestinal, causando expoliación sanguínea. Se nutren de la sangre de su hospedador. Esto lleva al hospedador a sufrir de anemia y también se presentan síntomas inflamatorios dolorosos en la zona. El Ankylostoma duodenale mide de 7 a 10 milímetros de longitud por 0.45 milímetros de ancho el macho. La hembra es un poco más grande, de 9 a 15 milímetros de longitud por 0,60 milímetros de ancho. En el caso del Necator americanus es un poco más pequeño. El macho mide de 5 a 9 milímetros de longitud por 0.30 milímetros de ancho. La hembra mide de 5 a 11 milímetros de longitud por 0.35 milímetros de ancho. Se pueden diferenciar por la forma de su cuerpo, que en el Ankylostoma duodenale tiene forma de C y en el Necator americanus tiene forma de una S un tanto alargada. En cuanto a su color, el Ankylostoma duodenale es blanco y el Necator americanus tiene una coloración parda. La extremidad posterior de los machos presenta una bolsa copulatriz muy característica. En el caso de las hembras, la hembra del Ankylostoma duodenale termina en una punta gruesa y la hembra del Necator americanus termina en una punta un poco más delgada. En cuanto a su extremidad anterior, encontramos que podemos diferenciar las diversas especies de Ankylostoma del Necator, porque los Ankylostoma tienen dientes. El Necator tiene placas cortantes. En el caso del Ankylostoma duodenale tiene 2 pares de dientes, o sea, 4 dientes. El Necator americanus tiene 2 placas cortantes en su cápsula bucal. La extremidad posterior del macho termina en una estructura armada de costillas carnosas que se denomina bolsa copuladora o copulatriz, que utilizan para fijarse a la hembra durante la cópula. La bolsa copuladora es más ancha que larga en el Ankylostoma duodenale. Predomina el diámetro transversal sobre el longitudinal. Esto le da un aspecto de estar más abierta. Las costillas son más cortas. En el Necator americanus, la bolsa copuladora es más larga que ancha. Predomina el diámetro longitudinal sobre el transversal. Esto le da un aspecto de estar más cerrada. Las costillas son más largas. La hembra del género Ankylostoma termina en una punta gruesa y la hembra del género Necator termina en una punta más fina. Con respecto a los huevos de anquilostomidios, pueden diferenciarse con pruebas de diagnóstico moleculares sus diferentes especies. Sin embargo, al microscopio óptico son indiferenciables. Por esta razón, deben ser reportados como huevos de anquilostomidios al ser encontrados en las muestras de heces. Miden 40 por 60 micrómetros, son ovalados, transparentes, tienen una cubierta o cáscara delgada, hialina y refringente, y en su interior podemos encontrar inicialmente una masa granulosa fina que posteriormente se convierte en mórulas en división o blastómeras. Estas pueden ser 2, 4, 8 o más blastómeras. Y también se puede encontrar la larva ya formada
Los anquilostomidios habitan en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. En la luz del duodeno permanecen adheridos a la mucosa intestinal por sus órganos fijadores. La reproducción se inicia con la cópula entre el macho y la hembra. La hembra pone huevos que posteriormente son liberados con las heces. Si el paciente es estreñido y las heces duran un poco más de tiempo en ser expulsadas, pueden eclosionar los huevos dentro del intestino y liberarse, en vez de huevos, larvas rhabditoides con las heces. Sin embargo, lo más común es que se liberen los huevos y estos eclosionen en el medio ambiente. En 1 o 2 días después de haber sido expulsados, estos huevos maduran lo suficiente para que sea liberada la larva rhabditoide. Esta larva sufre en el medio ambiente 2 mudas hasta alcanzar el estadio de larva infectante o filarioide L3, que también se denomina larva enquistada o envainada porque conserva la cutícula de la larva L2. Estas larvas filarioides poseen algunas propiedades que le permiten penetrar en la piel del humano. Tienen termotropismo y tigmotropismo positivo. El termotropismo positivo quiere decir que son atraídas por sustancias calientes. El tigmotropismo positivo quiere decir que son atraídas por sustancias sólidas, como en el caso de la piel desnuda del ser humano. Y también estas larvas poseen una tercera característica, que es el geotropismo negativo. Quiere decir que se alejan de la tierra en busca del oxígeno del aire. Esto las obliga a permanecer en la superficie del suelo, lo que facilita el contacto con el pie descalzo. Estas larvas sobreviven en condiciones naturales por algunas semanas. La penetración al hombre se produce activamente por vía transcutánea, principalmente por las extremidades inferiores, por los pies. Sin embargo, pudieran infectar raramente por la vía oral también. Luego de la penetración, las larvas pierden la vaina. Las larvas L3 llegan a la circulación venosa de retorno o a la circulación linfática. Sin embargo, en la circulación linfática tienen menos probabilidades de sobrevivir. A través de la circulación venosa pasan al corazón derecho y de aquí a los pulmones. En el pulmón, la larva L3 sufre su tercera muda para convertirse en larva L4. Estas larvas perforan la pared de los capilares, llegan a la luz de los alvéolos pulmonares e inician un ascenso por la vía respiratoria hasta la epiglotis. Son deglutidas y llegan al tracto digestivo, donde evolucionan a larva L5 y finalmente se diferencian en gusanos adultos. Algunas larvas de anquilostomas duodenales, después de la penetración por la piel del hospedador, pueden volverse inactivos en el músculo o en el intestino y reactivarse o generar infecciones intestinales patentes posteriormente. Esto se denomina hipobiosis. En la siguiente imagen observamos formas adultas del parásito ancladas a la mucosa intestinal. La mayoría de estas infecciones son leves y asintomáticas, no se presentan síntomas, o son oligosintomáticas, se presentan pocos síntomas, generalmente dolor abdominal epigástrico, también anorexia, náuseas, vómitos, flatulencias, abdomen distendido. Sin embargo, también se pueden presentar infecciones moderadas e intensas que suelen ser francamente sintomáticas, donde se intensifican los síntomas anteriores y se adiciona la anemia. Producto de la exfoliación sanguínea, la fijación y de la lesión producida por la cápsula bucal del parásito en la mucosa, estos parásitos también suelen moverse de sitio
se desprenden de un sitio y se pasan a otro y se produce sangramiento de la mucosa en los sitios abandonados y esto contribuye a generar la anemia. Sin embargo, el principal factor que afecta la anemia es la dieta deficiente de alimentos por el hospedador. Por eso la anemia se presenta más frecuentemente en niños malnutridos. Esta anemia en las infecciones crónicas termina llevando al niño a sufrir un déficit en su estatura, en su peso y a déficits cognitivos que afectan su rendimiento escolar.